Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Yo estoy aquí súper emocionado porque hoy vamos a sumergirnos aún más en un tema que ha estado encendiendo las redes y que, sinceramente, a mí me ha dejado con la boca abierta. Así es. Hoy nos adentramos más profundamente en el fascinante y a veces turbulento mundo del espectáculo turco, específicamente en la vida de dos grandes estrellas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y como ya saben, el chisme jugoso nunca falta, pero esta vez, el foco se centra en lo que ha revelado Kerem, nada más y nada menos, que sobre una supuesta traición sufrida por Hande. Ya saben, en este canal nos encanta el chismecito, la farándula, pero siempre con respeto y tratando de analizar las cosas desde diferentes ángulos. Queremos entender las complejidades detrás de las luces y las cámaras. Así que si son nuevos por aquí, bienvenidos a este espacio donde discutimos sobre sus novelas y estrellas favoritas, pero sin drama innecesario. Buscamos un análisis más allá del simple «oh, qué escándalo», y nos enfocamos en comprender las dinámicas y los contextos. Y si ya son parte de esta comunidad, muchas gracias por su apoyo. Me alegra tenerlos de vuelta para compartir estas conversaciones. Pero antes de que nos adentremos en el chisme jugoso, y para asegurarnos de que no se pierden nada, si aún no lo han hecho, por favor, consideren suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de los vídeos que subimos, porque créanme, siempre hay algo interesante que comentar. Además, esto me ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Bueno, volviendo al tema que nos concierne. Kerem Bürsin, el galán turco que nos robó el corazón en Love is in the Air, ha hecho unas declaraciones que han dejado a todos boquiabiertos. Y es que no es poca cosa cuando una figura como Kerem abre su corazón y comparte detalles sobre su vida personal, especialmente cuando se trata de una relación tan mediática como la que tuvo con Hande. Resulta que en una reciente y reveladora entrevista con el reconocido periodista turco Bilal Özkan, Kerem habló sobre la relación que mantuvo con Hande Erçel, su compañera en la famosa serie, y lo que reveló fue explosivo. Para ponerlos en contexto, porque sé que muchos de ustedes, como yo, son fanáticos de las series turcas y están al tanto de las noticias de sus estrellas, pero para aquellos que recién se adentran en este mundo, es importante recordar ciertos detalles. Kerem y Hande fueron una de las parejas más queridas, admiradas y por supuesto comentadas del mundo del entretenimiento, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Su química en pantalla era innegable, esos momentos mágicos que solo los actores con verdadera conexión pueden crear. La forma en que se miraban, la sutileza de sus gestos, todo indicaba una conexión especial. Y rápidamente esa conexión trascendió la ficción, pasando de las pantallas a la realidad, confirmando su relación amorosa. El mundo entero, incluyendo a sus fans, a los medios de comunicación y a las redes sociales, estaba enamorado de ellos. La pareja se convirtió en sinónimo de amor y felicidad. Las fotos compartidas en Instagram, los gestos románticos capturados por los paparazzi, las declaraciones llenas de cariño, todo apuntaba a un cuento de hadas moderno. Parecían la pareja perfecta, la envidia de muchos y la inspiración de otros. Y todos queríamos que su historia tuviera un final feliz y duradero. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, y en este caso en Estambul, la historia no siempre tiene un final feliz, o al menos, no el final que esperamos. La relación entre Kerem y Hande, que comenzó en 2021, durante el rodaje de Love is in the Air, duró poco más de un año. El tiempo que compartieron juntos fue suficiente para crear un vínculo profundo, pero a la vez, breve para consolidarlo en el tiempo. La ruptura fue un duro golpe para sus fans, quienes habían invertido emocionalmente en esta relación, en su felicidad y en su futuro juntos. En un principio, las razones de la separación fueron un misterio, un rompecabezas que los medios y los fans intentaban armar con retazos de información y conjeturas. Rumores, especulaciones y un sinfín de teorías circulaban por Internet, pero nada concreto, nada que explicara realmente el porqué de su separación. Algunos hablaban de agendas apretadas, de la dificultad de mantener una relación en medio de la fama y los compromisos profesionales. Otros mencionaban diferencias irreconciliables, incompatibilidades que se hicieron evidentes con el tiempo. Se especulaba sobre la presión de los medios, la intromisión de terceros, pero todo quedaba en el terreno de la especulación. Pero ahora, gracias a las palabras de Kerem en esta entrevista con Bilal Özkan, parece que la historia tuvo un giro inesperado, un giro que arroja nueva luz sobre los hechos y nos obliga a reconsiderar la narrativa que habíamos construido sobre su ruptura.
La entrevista, que generó un gran revuelo en los medios turcos y en las redes sociales, nos ofrece una perspectiva más profunda y personal de lo ocurrido. En la entrevista con Bilal Ozkan, Kerem fue bastante claro al hablar de la situación, aunque, como era de esperar, no entró en detalles morbosos ni nombró a nadie directamente. Sin embargo, sus palabras fueron significativas, llenas de emoción y matices que solo aquellos que han vivido una experiencia similar pueden comprender. Kerem sí dejó entrever que Hande habría sido víctima de una traición, de una infidelidad que marcó el fin de su relación. Usó palabras fuertes, habló de decepción, de sentirse dolido por la situación, y de la dificultad de superar ese tipo de experiencias. La forma en que Kerem se expresó con un tono serio y visiblemente afectado, con la sinceridad que lo caracteriza, dejó entrever que la ruptura no fue tan sencilla como se pensaba. Detrás de la imagen de la pareja perfecta, había dolor, sufrimiento y una traición que había dejado huellas profundas. Fue un momento de vulnerabilidad que como fans apreciamos, porque nos demuestra la humanidad de nuestros ídolos y la complejidad de sus emociones. Uno de los aspectos más interesantes de la entrevista, y que me llamó mucho la atención, es la forma en que Kerem habló de la confianza y la lealtad. Mencionó que para él estos valores son fundamentales en cualquier relación, ya sea amorosa o de amistad. Que la confianza es el cimiento sobre el cual se construye cualquier vínculo, y que la lealtad es la garantía de que ese cimiento se mantendrá firme. Y al escuchar sus palabras, uno no puede evitar interpretar que en este caso particular, la confianza se rompió, que la lealtad fue traicionada, y que esa ruptura fue el detonante de la separación. Este énfasis en la confianza y la lealtad nos revela mucho sobre la personalidad de Kerem y sobre la importancia que él le da a estos valores. Nos muestra que para él una relación no solo se basa en el amor y la atracción, sino también en el respeto mutuo, la honestidad y la fidelidad. Y al hablar de estos valores, Kerem nos está diciendo que la traición que sufrió Hande fue un acto que violó esos principios fundamentales, y que por lo tanto, fue algo imperdonable. ¿Y qué significa todo esto? Pues la pregunta del millón. ¿Quién es el supuesto culpable de esta traición? ¿Quién fue la tercera persona en discordia? ¿Hubo una infidelidad física? ¿O se trató de una infidelidad emocional? Kerem, inteligentemente y con el respeto que merece la situación, no dio nombres. Prefirió mantener la discreción y respetar la privacidad de las personas involucradas, y eso es algo que valoro. Aunque la curiosidad nos embarga, es importante recordar que la vida privada de las personas merece ser protegida, y que no siempre es necesario saber todos los detalles para comprender la esencia de la situación. Pero por supuesto, las redes sociales, como siempre, están que arden. Comentarios, teorías, especulaciones, todo tipo de conjeturas han surgido en Internet. Los fans, movidos por la curiosidad y la emoción, han inundado las redes con sus opiniones y sus hipótesis. Algunos fans, fieles a Kerem, apuntan a posibles terceros en discordia, señalando a personas cercanas a la pareja, o incluso a colegas de trabajo. Otros, más empáticos con Hande, defienden su postura y critican la supuesta traición, expresando su solidaridad y su apoyo. La situación ha generado un debate apasionado en la comunidad de seguidores de la pareja y de la serie Love is in the Air. Lo que sí es cierto, y esto es algo que nadie puede negar, es que esta revelación de Kerem ha cambiado por completo la narrativa de la ruptura. Ya no se trata simplemente de una separación por diferencias irreconciliables, de agendas apretadas, o de la presión mediática. Ahora la historia se ha tornado más compleja, más profunda y dolorosa, y nos revela una verdad incómoda, que el amor, incluso el más intenso y mediático, puede ser vulnerable a la traición. Ahora bien, es importante recordar que a pesar de las declaraciones de Kerem, no tenemos toda la información. Estamos hablando de una entrevista, de unas palabras que han sido interpretadas de una manera u otra. Por lo tanto, es fundamental ser cautos y no caer en juicios apresurados. No sabemos la verdad absoluta y probablemente nunca la sepamos, ya que la vida privada de las personas es un territorio sagrado. Lo que sí podemos hacer es analizar la situación desde diferentes perspectivas, tratar de entender las implicaciones emocionales y personales de la ruptura. ¿Cómo se siente Hande ante estas revelaciones? ¿Cómo ha afectado esto su vida personal y profesional? ¿Cómo han reaccionado sus amigos y familiares? Son preguntas que lamentablemente no tienen respuesta pública. Es una situación muy delicada y respetable. Lo que sí sabemos es que Hande Erçel es una mujer fuerte y talentosa, con una carrera en constante ascenso.
Después de la ruptura con Kerem, ha seguido adelante con su vida, participando en nuevos proyectos, demostrando su profesionalismo y su capacidad de resiliencia. Ha continuado trabajando, viajando, disfrutando de su vida y manteniéndose activa en redes sociales, compartiendo con sus fans fragmentos de su día a día. Seguro que ante esta situación ha contado con el apoyo incondicional de sus seres queridos, de sus amigos y familiares, y ha sabido afrontar los desafíos que se le han presentado con entereza y determinación. Su actitud ante la adversidad es un ejemplo para muchos. Volviendo a la entrevista de Kerem, también es importante destacar el papel de Bilal Ozkan, el periodista que la realizó. Ozkan es conocido en Turquía por sus entrevistas íntimas y por su capacidad de sacar a la luz aspectos desconocidos de la vida de las celebridades turcas. Su trabajo se caracteriza por la empatía, la sensibilidad y el respeto hacia sus entrevistados. En este caso, logró que Kerem se abriera y compartiera sus sentimientos sobre la ruptura con Hande, lo cual requirió un delicado equilibrio entre la curiosidad periodística y el respeto a la privacidad. La entrevista de Kerem con Bilal Ozkan no solo ha revelado detalles sobre la ruptura, sino que también ha puesto de manifiesto la importancia de la privacidad y el respeto en el mundo del espectáculo. Los famosos son personas con sentimientos y emociones, y tienen derecho a proteger su vida privada, independientemente de su estatus. Es fundamental que los medios de comunicación, los fans y el público en general sean conscientes de esto, y que no se inmiscuyan en la vida personal de las celebridades de manera irrespetuosa. El hecho de que Kerem haya hablado sobre la traición, aunque sin dar detalles, es un claro indicio de que el dolor aún persiste. No es fácil superar una decepción amorosa, especialmente cuando es pública y cuando implica a una persona a la que se ha querido y con la que se han compartido momentos importantes. La ruptura de una relación, independientemente de su duración, siempre deja cicatrices emocionales, y el proceso de sanación puede ser largo y doloroso. Y en el caso de Kerem y Hande, la situación se ha complicado aún más por la exposición mediática y por la presión del público. Además, la entrevista también nos recuerda lo importante que es la comunicación en cualquier relación. Si las cosas no funcionan, si existen problemas o desacuerdos, es fundamental hablar, expresar lo que se siente y tomar decisiones conjuntas. La falta de comunicación, la desconfianza, los secretos y la infidelidad son, lamentablemente, causas comunes de ruptura. Aprender a comunicarse de manera efectiva, a expresar las emociones y a resolver los conflictos de manera constructiva es esencial para construir relaciones saludables y duraderas. En el mundo de las celebridades, es fácil idealizar las relaciones y crear expectativas irreales. Los famosos, al estar constantemente expuestos a la mirada pública, a menudo proyectan una imagen de perfección y felicidad que no siempre coincide con la realidad. Sin embargo, la realidad es que los famosos son personas comunes y corrientes, con las mismas necesidades, deseos, miedos y problemas que cualquier otro. La diferencia es que sus vidas están expuestas a la mirada pública, y cualquier error, decepción o crisis se convierte en noticia, en tema de debate y de especulación. Es importante que los medios de comunicación y los fans respeten la privacidad de los famosos y no se inmiscuyan en sus vidas personales. Hay que ser cautos al interpretar las declaraciones y evitar especulaciones innecesarias. El chisme es inevitable, pero la empatía y el respeto siempre deben prevalecer. En lugar de juzgar y criticar, debemos tratar de entender las circunstancias, de ponernos en el lugar del otro y de comprender la complejidad de las emociones humanas. Así que, en resumen, lo que sabemos hasta ahora es que Kerem Bürsin ha revelado, en una entrevista con Bilal Ozkan, que Hande Erçel fue traicionada durante su relación. Aunque no dio nombres ni detalles específicos, sus palabras dejaron entrever que la ruptura fue más dolorosa de lo que se pensaba, que la confianza fue rota y que la lealtad fue vulnerada. La situación ha generado un gran debate en las redes sociales y ha puesto de manifiesto la importancia de la confianza, la lealtad y la comunicación en cualquier relación, ya sea pública o privada. Y bueno, amigos, como ya saben, el mundo del espectáculo es así, lleno de sorpresas y dramas. Siempre hay nuevas noticias, nuevos rumores y nuevos secretos que descubrir. Pero a pesar de todo, es importante recordar que detrás de las luces y las cámaras, hay personas con sentimientos y emociones, y que merecen nuestro respeto y nuestra comprensión. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado el análisis, que les haya parecido interesante la información y que hayamos podido debatir sobre este tema de manera respetuosa y entretenida. Me gusta traerles este tipo de contenido porque creo que es importante entender a nuestras estrellas favoritas desde una perspectiva más profunda.
Recuerden que esto es solo mi opinión, y que cada uno tiene derecho a pensar y sentir lo que quiera. Los invito a que me dejen sus comentarios, quiero saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que fue una traición? ¿Qué opinan de las declaraciones de Kerem? ¿Cómo creen que se siente Ande? Cuéntenmelo todo. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Realmente valoro mucho su tiempo y su atención. Si les gustó, no olviden dejar un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí. Esto me ayuda a seguir creciendo y a crear contenido que les interese. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.